La comandante Sarah Chen estaba de pie frente a la pantalla principal en el puente de la USS Defiance. La nave acababa de completar el salto hiperespacial más largo en la historia de la humanidad. Su tripulación estaba agotada y ella podía ver la preocupación en sus ojos. Habían viajado durante 3 meses para llegar al sistema estelar Kepler 442. Allí era donde la humanidad había establecido su colonia más lejana de la Tierra. La misión parecía sencilla cuando comenzaron. La colonia había dejado de enviar mensajes hacía 6 meses. Toda comunicación simplemente se había detenido. Ni llamadas de auxilio, ni mensajes finales. Nada. Un día enviaban sus informes semanales sobre operaciones mineras y nuevos asentamientos. Al día siguiente, el silencio. El gobierno de la Tierra había enviado a la Defiance para averiguar qué había sucedido. La nave era el buque de guerra más nuevo y poderoso de la humanidad. Llevaba las mejores armas y escudos que la tecnología humana podía construir. Chen había comandado naves más pequeñas antes. Esta era la primera vez que lideraba una misión tan importante. «Informe», le dijo Chen a su oficial de navegación. El teniente Torres miró sus instrumentos con expresión confusa. «Comandante, algo anda muy mal aquí. El sistema estelar no coincide con nuestros registros». Chen se acercó a la pantalla que mostraba su ubicación. Lo que vio no tenía ningún sentido. El sistema estelar al que habían llegado no se parecía en nada al de sus archivos. Los planetas estaban en los lugares equivocados. En lugar de 8 planetas orbitando la estrella en trayectorias normales, había 12 objetos moviéndose en patrones geométricos perfectos. «¿Estamos en el sistema correcto?», preguntó Chen. «Sí, comandante. La firma de la estrella coincide perfectamente, pero todo lo demás». Torres dejó de hablar y señaló la pantalla. Los objetos que orbitaban la estrella no eran planetas naturales. Eran esferas, cubos y otras formas geométricas perfectas. Cada uno estaba exactamente a la misma distancia de sus vecinos. Se movían en patrones que parecían dibujados con una regla. Entre los planetas, enormes estructuras flotaban en el espacio. Estas estructuras eran más grandes que la luna de la Tierra y tenían forma de complejos símbolos matemáticos. «¿Qué le pasó a la colonia?», preguntó la doctora. Martínez, la oficial científica de la nave, estaba estudiando las lecturas de sus sensores. «No detecto ningún asentamiento o nave humana». Chen sintió un frío en el estómago. La colonia albergaba a más de 50,000 personas, familias, científicos, mineros, ingenieros. No podían simplemente desaparecer. «Realice un barrido completo de sensores», ordenó Chen. «Busquen cualquier señal de tecnología o vida humana». La tripulación trabajó en silencio durante varios minutos. Los únicos sonidos en el puente eran los suaves pitidos de las computadoras y el bajo zumbido de los motores de la nave. Chen observaba las formas geométricas en la pantalla e intentaba comprender lo que estaba viendo. «Comandante», llamó el alférez Park desde la estación de comunicaciones. «Estoy captando algún tipo de patrón de energía. No se parece a nada en nuestras bases de datos». «Póngalo en los altavoces», dijo Chen. Un sonido bajo y rítmico llenó el puente. No era música ni voces. Sonaba como un latido de corazón hecho de electricidad y luz. El patrón se repetía cada 30 segundos, y con cada repetición parecía volverse ligeramente más fuerte. «Proviene de esas estructuras», informó la doctora. «Martínez, la firma energética es». «Comandante, esta tecnología es tan avanzada que nuestras computadoras ni siquiera pueden clasificarla adecuadamente. Nuestros sensores la leen como artificial y natural al mismo tiempo». Chen estudió la pantalla táctica. Su entrenamiento la había preparado para muchas situaciones. Alienígenas hostiles, fallos de equipo, desastres naturales. Pero esto era algo completamente diferente. La perfección geométrica de todo en el sistema se sentía extraña. Era demasiado ordenado, demasiado perfecto. «¿Alguna señal de la colonia?», preguntó de nuevo. «Negativo, comandante». «Pero, la doctora». Martínez hizo una pausa. «Estoy detectando compuestos orgánicos mezclados en esas estructuras. Carbono, nitrógeno, fósforo, los mismos elementos que componen los cuerpos humanos». El puente se quedó en un silencio absoluto. Chen sintió que su tripulación la miraba, esperando órdenes. Los había conducido a algo que ninguno de ellos entendía. ¿Pudieron los colonos haber construido estas estructuras?, preguntó el teniente Torres. «Imposible», replicó la doctora.
Martínez. La tecnología requerida estaría miles de años por delante de cualquier cosa que los humanos puedan hacer. Además, las estructuras muestran signos de ser muy antiguas, quizás de millones de años. Chen regresó a su silla de mando. Tenía que tomar una decisión. Podían irse de inmediato e informar a la Tierra. Esa sería la opción segura. Pero 50.000 humanos estaban desaparecidos y necesitaba saber qué les había pasado. Llévanos más cerca de la estructura más próxima, ordenó. Pero mantén los escudos arriba y las armas listas. Comandante, dijo su oficial táctico, cargo los cañones principales. Chen lo pensó. Si se enfrentaban a una tecnología tan avanzada, sus armas podrían no hacer ninguna diferencia, pero tenerlas listas podría dar confianza a su tripulación. Sí, pero no apuntes a nada a menos que yo dé la orden. A medida que la Defiant se acercaba a una de las estructuras geométricas, se hicieron visibles más detalles. La superficie era lisa como el cristal, pero parecía contener patrones arremolinados de luz. Los patrones se movían lentamente, como metal líquido fluyendo a través de tubos transparentes. Estoy detectando movimiento dentro de la estructura, informó la doctora. Martínez, algo está vivo ahí dentro. Chen se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Humanos? No puedo decirlo. Las lecturas son extrañas. Es como mirar la vida a través de un filtro que cambia lo que ves. El sonido del latido de los altavoces se hizo más fuerte. Con cada pulso, las luces en la estructura brillaban más. Chen se dio cuenta de que el sonido y las luces estaban conectados. Todo el sistema era como un organismo gigante que respiraba y pulsaba con vida. «Comandante», exclamó el alférez Park con emoción en su voz. «Estoy recibiendo una transmisión». No está usando ningún protocolo de comunicación conocido. ¿Qué tipo de transmisión? No son ondas de radio ni ninguna señal electromagnética. Es como si algo estuviera escribiendo mensajes directamente en nuestros sistemas informáticos. Chen sintió una alarma. Cierren todas las conexiones externas de inmediato. No puedo, comandante. El mensaje no está llegando a través de nuestras antenas. Simplemente está apareciendo en nuestras computadoras. La doctora. Martínez levantó la vista de su estación con los ojos muy abiertos. Comandante, la transmisión no intenta comunicarse con nosotros usando lenguaje. Nos está mostrando imágenes que se forman directamente en nuestras mentes. Chen estaba a punto de preguntar qué tipo de imágenes cuando, de repente, las vio ella misma. En su mente, tan claro como si estuviera viendo una película, vio el sistema Kepler 442 como solía ser. Los planetas normales, la colonia humana, las estaciones mineras. Luego vio algo que llegaba. Naves que parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas. Naves que cambiaban el tejido mismo del espacio a su alrededor. Vio a los colonos tratando de resistir, luego tratando de huir, pero no había a dónde ir. Las naves alienígenas rodearon todo el sistema. Luego vino la transformación. Los planetas fueron movidos a nuevas posiciones. Las estructuras fueron construidas y los humanos. La visión terminó abruptamente, dejando a Chen sin aliento. Miró a su alrededor y vio que toda su tripulación había experimentado lo mismo. Todos parecían conmocionados y asustados. ¿Qué eran esas cosas?, susurró Torres. Antes de que alguien pudiera responder, aparecieron nuevas formas en sus sensores. Naves masivas emergían de detrás de las estructuras geométricas. Estas naves eran aún más grandes que las propias estructuras. Se movían hacia la Defiant lentamente, como depredadores acercándose a su presa. Chen se aferró a los brazos de su silla de mando. Lo que sea que le hubiera pasado a la colonia estaba a punto de sucederles a ellos. El universo familiar que había conocido toda su vida se había ido. En su lugar había algo que seguía reglas que ella no entendía. Todo el personal a sus puestos de combate anunció por el sistema de comunicación de la nave. Esto no es un simulacro. La tripulación se movió rápidamente para prepararse para lo que viniera. Pero en el fondo de su corazón, Chen sabía que sus armas y escudos podrían no ser suficientes. Estaban lidiando con algo que podía remodelar sistemas estelares enteros. El sonido del latido se hizo más fuerte, y las estructuras geométricas comenzaron a pulsar con una luz más brillante. Algo estaba despertando y se había percatado de la pequeña nave humana que había entrado en su dominio perfecto. Las naves alienígenas se movían como si nadaran por el espacio en lugar de volar. Chen las observaba acercarse a la pantalla principal. Cada nave era del tamaño de una ciudad pequeña,
pero no tenía motores ni armas visibles. Sus cascos parecían hechos de luz estelar capturada, alternando entre transparentes y sólidos con cada movimiento. ¿Distancia a la nave líder?, preguntó Chen. 200.000 kilómetros y acercándose, informó el teniente Torres. Comandante, su velocidad de aproximación sigue cambiando. Es como si no estuvieran sujetas a la física normal. Chen abrió un canal de comunicación. Aquí la comandante Sarah Chen de la nave de la Tierra Unida Defiance. Por favor, identifíquense e indiquen sus intenciones. Durante varios largos minutos, no hubo respuesta. Las naves alienígenas continuaron su acercamiento. Chen estaba a punto de repetir su mensaje cuando sucedió algo extraordinario. El espacio frente a la pantalla principal comenzó a brillar y cambiar. La materia apareció de la nada, formando figuras y patrones que se movían como arte viviente. No están usando radio ni ninguna comunicación normal, dijo la doctora Martínez con asombro en su voz. Están creando objetos físicos para hablar con nosotros. Las formas flotantes se organizaron en imágenes. Chen vio imágenes de galaxias, estrellas y planetas. Luego, las imágenes cambiaron para mostrar los mismos objetos cósmicos, pero organizados de manera diferente. El caos del espacio natural fue reemplazado por un orden geométrico perfecto. Los planetas se movían en patrones matemáticos. Las estrellas ardían en ritmos coordinados. Creo que nos está mostrando su propósito, susurró la doctora Martínez. Organizan las cosas. Crean orden a partir del caos. Las imágenes cambiaron de nuevo. Ahora mostraban formas de vida biológica, plantas, animales y criaturas que parecían ser inteligentes. Pero en la siguiente imagen, estas formas de vida habían desaparecido. En su lugar, había estructuras de cristal perfectas que pulsaban con el mismo ritmo que el sonido del latido. Chen sintió náuseas. Nos está mostrando lo que le hacen a los seres vivos. Aparecieron nuevas imágenes. Mostraban la colonia de Kepler 442 como había sido. Chen reconoció las instalaciones mineras y las áreas residenciales donde habían vivido las familias. Luego, las imágenes mostraron la transformación. Los colonos no murieron. En cambio, fueron absorbidos por las estructuras de cristal. Sus cuerpos se convirtieron en parte de algo más grande. Sus mentes se conectaron a una vasta red. «Comandante», exclamó el alférez Park, «las naves alienígenas están enviando otro tipo de señal. Esta es diferente». «¿Qué tipo de señal?» Es como si estuvieran escaneando nuestros cerebros directamente. Puedo sentir algo tocando mis pensamientos». Chen experimentó la sensación ella misma. Era como si alguien sondeara suavemente sus recuerdos. El toque no era violento ni doloroso, pero era profundamente inquietante. Algo alienígena estaba mirando a través de su mente, examinando sus pensamientos y sentimientos. Entonces, de repente, la comunicación se volvió clara. No a través de palabras o sonidos, sino a través de una comprensión directa. Los alienígenas se llamaban a sí mismos los arquitectos. Llevaban millones de años trabajando para poner orden en el caos del universo. Viajaban de sistema estelar en sistema estelar, corrigiendo lo que veían como fallas en el orden natural. Chen se encontró comprendiendo su perspectiva sin desearlo. Para los arquitectos, las órbitas aleatorias de los planetas eran desordenadas e ineficientes. El comportamiento impredecible de la vida biológica era una forma de contaminación que necesitaba ser limpiada. Creían genuinamente que estaba mejorando el universo al hacerlo más perfecto. Les ofrecemos una mejora. El mensaje llegó directamente a la mente de Chen. Su especie muestra potencial a pesar de su naturaleza caótica. Únanse a la armonía que hemos creado. Conviértanse en parte de algo más grande que sus seres individuales. ¿Qué pasó con nuestros colonos?, logró pensar Chen. Las imágenes inundaron su mente. Vio a los 50.000 humanos de la colonia, pero ya no eran reconocibles como individuos. Su conciencia se había fusionado en una inteligencia colectiva que existía dentro de las estructuras de cristal. Todavía estaban vivos en cierto sentido, pero sus pensamientos y personalidades individuales se habían disuelto en algo que los arquitectos consideraban más eficiente. Han sido optimizados, fue la respuesta. Sus ineficientes respuestas emocionales y su caótica toma de decisiones han sido eliminadas. Ahora contribuyen a la armonía perfecta. Chen sintió que la rabia crecía en su interior. Eran personas. Tenían familias, sueños, vidas individuales. La existencia individual crea conflicto y sufrimiento. Hemos eliminado estos efectos.
Sus colonos ahora están contentos y tienen un propósito. Sirven al gran diseño. La conversación continuó, pero Chen se dio cuenta de que no era realmente una conversación. Los arquitectos no intentaban convencerla. Simplemente estaban explicando lo que pretendían hacer. Ya habían decidido que la humanidad sería optimizada como los colonos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Chen a su oficial táctico en voz baja. Las naves alienígenas nos han rodeado, comandante, pero no nos están apuntando con armas. Es como si no nos vieran como una amenaza. La doctora Martínez levantó la vista de sus sensores. Comandante, estoy detectando cambios en el espacio alrededor de nuestra nave. Los arquitectos están comenzando a alterar la física local. Nuestros motores podrían dejar de funcionar pronto. Chen tomó una decisión. Alto total. Mantengamos nuestra posición. Comandante, Torres parecía confundido. Si intentamos huir ahora, simplemente nos detendrán. Necesito entender más sobre a qué nos enfrentamos. Chen se volvió hacia la doctora. Martínez, ¿puedes analizar su tecnología? Encontrar alguna debilidad. Lo intento, pero es como tratar de entender la magia. No parecen usar máquinas como nosotros. Sus naves parecen haber sido cultivadas en lugar de construidas. Los materiales no se parecen a nada que hayamos encontrado. Los arquitectos enviaron más imágenes. Le mostraron a Chen la historia de su trabajo a través de la galaxia. Miles de sistemas estelares habían sido corregidos. Cientos de especies inteligentes habían sido absorbidas en su armonía colectiva. Cada vez, el proceso se presentaba como un regalo, una mejora sobre la existencia caótica que la especie tenía antes. No destruimos, comunicaron los arquitectos. Perfeccionamos. Su esencia será preservada y mejorada. Sus emociones caóticas serán reemplazadas por un cálculo con propósito. Sus ineficientes pensamientos individuales se convertirán en parte de una inteligencia mayor. ¿Y si nos negamos?, preguntó Chen. La respuesta no llegó en palabras, sino en una demostración. El espacio alrededor de uno de los transbordadores de la Defiance comenzó a cristalizarse. La pequeña nave quedó bloqueada en su lugar mientras el tejido mismo del espacio se endurecía a su alrededor. El proceso era lento pero imparable. No se puede permitir que el caos se extienda, explicaron los arquitectos. El orden debe mantenerse. Se unirán voluntariamente o serán integrados por la fuerza. El resultado es el mismo. Chen miró a su alrededor en el puente. Su tripulación escuchaba la comunicación. Sus rostros mostraban miedo e ira. Eran humanos que se habían entrenado toda su vida para defender a su especie. Tenían armas, tácticas y determinación. Pero, ¿cómo se lucha contra enemigos que pueden reescribir las leyes de la física? Comandante, dijo la doctora Martínez con urgencia. El efecto de cristalización se está extendiendo. Está afectando nuestro casco ahora. Chen podía verlo en las cámaras externas. Un patrón geométrico y vidrioso cubría lentamente el casco de la Defiance. Donde tocaba, los sistemas de la nave comenzaban a funcionar mal. No se estropeaban, sino que cambiaban. La naturaleza caótica e improvisada de la tecnología humana estaba siendo reemplazada por una eficiencia geométrica perfecta. Tiempo hasta la integración. 6 horas, informaron los arquitectos. No se resistan. La resistencia crea ineficiencia. Chen se levantó de su silla de mando. Su entrenamiento nunca había cubierto una situación como esta. Toda doctrina militar humana se basaba en luchar contra enemigos que seguían las mismas leyes físicas básicas. Pero los arquitectos operaban fuera de esas limitaciones. ¿Opciones?, preguntó a su tripulación. Podríamos intentar luchar, sugirió su oficial táctico. Nuestras armas podrían interrumpir su proceso de cristalización. No, la doctora Martínez negó con la cabeza. Su tecnología es demasiado avanzada. Nuestras armas serían como lanzar piedras a un huracán. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Torres. Chen miró las imágenes que los arquitectos seguían enviando. Patrones geométricos perfectos, conciencia colectiva armoniosa, orden eficiente reemplazando la individualidad caótica. Era todo lo que hacía humana la humanidad, sistemáticamente eliminado y reemplazado. Necesitamos encontrar una manera de ser más humanos, no menos, dijo finalmente. Si el caos es lo que temen, entonces el caos es nuestra arma. La tripulación la miró con confusión, pero Chen estaba empezando a entender.
Los arquitectos habían pasado millones de años perfeccionando sus métodos contra especies que intentaban luchar contra ellos con tácticas convencionales. Pero, ¿y si los humanos se negaban a ser convencionales? No vamos a luchar contra ellos, anunció Chen. Vamos a ganarles con nuestro caos. La cristalización continuó extendiéndose por el casco de la nave, pero Chen sintió una chispa de esperanza. La mayor debilidad de la humanidad podría ser su mayor fortaleza. La pregunta era si podrían abrazar su naturaleza caótica lo suficientemente rápido como para sobrevivir. La cristalización continuó extendiéndose por el casco de la Defiance como una infección lenta. Chen observaba cómo los patrones geométricos cubrían más de su nave con cada minuto que pasaba. Los arquitectos les habían dado 6 horas, pero podía ver que su tripulación se desesperaba cada vez más a medida que pasaba el tiempo. «Cuéntame más sobre lo que has averiguado», le dijo Chen a la doctora. «Martínez, los arquitectos ven el universo como fundamentalmente defectuoso», explicó la doctora. Martínez mientras estudiaba sus instrumentos. Órbitas planetarias aleatorias, patrones climáticos impredecibles, el caos de la evolución biológica. Para ellos, todos estos son errores que deben corregirse. ¿Pero por qué? ¿Qué los impulsa a hacer esto? La doctora. Martínez mostró pantallas con las naves de los arquitectos. Por lo que puede entender, creen que el caos conduce al sufrimiento. Eventos aleatorios causan dolor, pérdida e ineficiencia. Al crear un orden perfecto, creen que están eliminando todas las formas de sufrimiento en el universo. Chen pensó en esto. Entonces, están tratando de ayudar a su manera. Sí, pero su idea de ayuda significa destruir todo lo que hace que la vida valga la pena. El pensamiento individual, las conexiones emocionales, el crecimiento personal, la capacidad de tomar decisiones. Todo eso es caos para ellos. Los arquitectos enviaron más imágenes directamente a sus mentes. Chen vio la historia de las especies que habían sido optimizadas. Cada una se había resistido inicialmente, tal como lo hacían los humanos ahora. Pero finalmente, todas aceptaron la transformación. Las imágenes mostraban los momentos finales de la existencia individual de cada especie, reemplazada por una perfecta armonía colectiva. Ninguna de ellas encontró una manera de resistir, observó Chen. No, asintió la doctora Martínez. Pero, comandante, estoy notando algo interesante sobre el proceso de cristalización. Parece ralentizarse cuando nuestra tripulación actúa de manera impredecible. Chen miró a su oficial científica con renovado interés. ¿Qué quieres decir? Antes, cuando el alférez Parr comenzó a cantar una vieja canción de la Tierra mientras trabajaba, la cristalización en su sección se ralentizó. Cuando el teniente Torres comenzó a caminar por el puente en lugar de sentarse en su puesto, sucedió lo mismo. Chen consideró esta información. Entonces, el comportamiento aleatorio interfiere con su proceso. Eso parece. Los arquitectos parecen funcionar prediciendo patrones e imponiendo orden sobre ellos. Pero cuando actuamos de maneras que no siguen patrones, su tecnología tiene problemas para procesar lo que estamos haciendo. Chen hizo un anuncio a toda la nave. A todos los miembros de la tripulación, habla la comandante. Necesito que todos comiencen a actuar de la manera más impredecible posible. Cambien sus rutinas. Hagan las cosas de manera diferente a la normal. Tomen decisiones al azar. Esto no es una broma. Sus vidas dependen de ello. La tripulación comenzó a seguir sus órdenes, aunque muchos parecían confundidos. Los ingenieros comenzaron a resolver problemas de maneras inversas. Los oficiales de navegación trazaron rumbos usando emociones en lugar de matemáticas. El cocinero de la nave comenzó a preparar comidas usando combinaciones aleatorias de ingredientes. Chen observó el proceso de cristalización en los monitores externos. Los patrones geométricos se extendían más lentamente, pero los arquitectos se adaptaron rápidamente a este nuevo desarrollo. Caos detectado. Llegó su comunicación mental, aumentando la intensidad de la corrección. El espacio alrededor de la Defiance comenzó a cambiar más dramáticamente. La realidad misma comenzó a endurecerse en formas geométricas. Las estrellas en la distancia se alinearon en patrones de cuadrícula perfectos. Las leyes de la física en su área local comenzaron a cristalizarse junto con todo lo demás. «Comandante», gritó Torres con pánico en su voz. «Nuestros motores acaban de dejar de funcionar. No están rotos, solo son diferentes. Intentan operar según una nueva física que no tiene sentido». La doctora
Martínez estudió sus lecturas frenéticamente. Los arquitectos están reescribiendo las constantes fundamentales del espacio-tiempo en esta área. La gravedad, las fuerzas electromagnéticas, incluso la velocidad de la luz se están bloqueando en relaciones matemáticas. Chen sintió que la nave se estremecía mientras sus sistemas intentaban adaptarse a las cambiantes leyes físicas. ¿Cuánto tiempo podemos sobrevivir en una física alterada? Desconocido, comandante. La tecnología humana no fue diseñada para funcionar en un universo con reglas diferentes. Los arquitectos continuaron su comunicación mental. Su resistencia crea ineficiencia. Acepten la optimización. Únanse a la armonía de la existencia perfeccionada. Chen decidió probar un enfoque diferente. En lugar de solo tener pensamientos aleatorios, se concentró en las emociones más fundamentalmente humanas que podía imaginar. El amor por su familia en la Tierra, la ira por la destrucción de la colonia, el miedo por la supervivencia de su tripulación, la esperanza de que pudieran encontrar un camino a casa. La respuesta de los arquitectos fue inmediata e inquietante. Su toque mental retrocedió ante su caos emocional como si se hubiera quemado. Contaminación emocional detectada. Comunicaron, pero su voz mental parecía menos segura que antes. Preparando protocolos de optimización mejorados. ¿Sentiste eso?, preguntó Chen a la doctora. Martínez. Sí, comandante. De hecho, se retiraron de sus pensamientos. Es como si nuestras emociones fueran tóxicas para ellos. Chen tuvo una idea. ¿Y si estamos enfocando esto mal? Hemos estado tratando de resistir su tecnología, pero ¿y si nos enfocamos en ser lo más emocionalmente humanos posible? Hizo otro anuncio a toda la nave. A todos los miembros de la tripulación, quiero que piensen en lo que más aman. Familia, amigos, sueños para el futuro. Piensen en lo que les enoja, lo que les entristece, lo que les da esperanza. Sientan estas emociones con la mayor fuerza posible. El efecto fue dramático. El proceso de cristalización no solo se ralentizó, sino que comenzó a revertirse en algunas áreas. Los patrones geométricos en el casco comenzaron a agrietarse y romperse donde los miembros de la tripulación enfocaban sus emociones más intensamente. La comunicación de los arquitectos se volvió urgente. Caos emocional extendiéndose. Contaminación alcanzando niveles críticos. Se requiere corrección mejorada de inmediato. Más naves de los arquitectos aparecieron desde detrás de las estructuras geométricas. Eran diferentes a las primeras. Parecían más angulares, más agresivas. Sus cascos pulsaban con patrones matemáticos duros en lugar de luz estelar fluida. Están trayendo naves especializadas, informó la doctora. Martínez. Estas están diseñadas específicamente para manejar la contaminación emocional. Las nuevas naves comenzaron a proyectar rayos de luz cristalizada hacia la Defiance. Donde los rayos tocaban, las emociones de la tripulación eran literalmente drenadas. Chen observó con horror cómo algunas de sus personas se volvían tranquilas y sin emociones, sus rostros adquiriendo la expresión vacía del orden perfecto. Campos de supresión emocional, explicó la doctora. Martínez. Nos están quitando la capacidad de sentir. Chen se dio cuenta de que se les estaba acabando el tiempo. Los arquitectos tenían millones de años de experiencia lidiando con especies resistentes. Incluso si el caos emocional de la humanidad era difícil de manejar para ellos, tenían planes de contingencia. Necesitamos hacer algo que nunca antes hayan encontrado, dijo Chen. ¿Qué podría ser eso?, preguntó Torres. Su voz se estaba volviendo monótona a medida que el campo de supresión emocional lo afectaba. Chen pensó frenéticamente. ¿Qué hacía a los humanos diferentes de todas las demás especies que los arquitectos habían encontrado? ¿Qué era únicamente humano? Entonces se le ocurrió. Nuestra irracionalidad, dijo. Otras especies probablemente se resistieron lógicamente. Intentaron encontrar soluciones racionales para luchar contra los arquitectos. Pero los humanos no siempre actúan racionalmente. ¿Qué quieres decir?, preguntó la doctora. Martínez, aunque su voz también se estaba volviendo plana y sin emociones. Quiero decir que debemos abrazar nuestros impulsos humanos más ilógicos, irracionales y completamente locos. Chen comenzó a tomar decisiones que no tenían ningún sentido lógico. Ordenó a la nave que disparara armas al espacio vacío. Hizo que el sistema de navegación trazara un rumbo hacia la estrella más cercana. Comenzó a poner música a todo volumen por el sistema de comunicación de la nave, pero no fue suficiente. La supresión emocional se extendía demasiado rápido. Pronto,
Toda su tripulación estaría tan sin emociones y lógica como los propios arquitectos. Fue entonces cuando Chen se dio cuenta de la irracionalidad suprema. Abrió un canal de comunicación con los arquitectos. «Nos rendimos», anunció. «Rendición reconocida», respondieron los arquitectos de inmediato. «Prepárense para la optimización». Pero Chen no se estaba rindiendo realmente. Estaba apostando todo al rasgo humano más irracional de todos, la capacidad de mentir, de engañar, de decir una cosa mientras planeaba otra. Los arquitectos comenzaron a bajar la guardia, reduciendo la intensidad de su cristalización y su presión emocional. Se prepararon para comenzar el proceso de integración final, confiados en que la humanidad finalmente había aceptado su destino como todas las demás especies antes que ellos. Chen sonrió sombríamente. Los arquitectos habían pasado millones de años perfeccionando el orden y la lógica, pero nunca habían aprendido a lidiar con especies que podían engañarlos intencionalmente. Ahora, susurró a su tripulación, muéstrenles cómo es el verdadero caos. En el momento en que Chen dio la señal, su tripulación estalló en un caos planificado, pero no era el comportamiento aleatorio que habían intentado antes. Esto era algo mucho más peligroso, irracionalidad organizada. El teniente Torres comenzó a disparar las armas de la nave en patrones que deletreaban antigua poesía terrestre con fuego láser. La doctora Martínez empezó a operar su equipo científico al revés, introduciendo datos falsos en los sistemas de escaneo de los arquitectos. El alférez Park abrió canales de comunicación y comenzó a transmitir simultáneamente todas las canciones, chistes e historias humanas que podía recordar. La respuesta de los arquitectos fue de confusión inmediata. Su comunicación mental se volvió fragmentada y poco clara. Patrones inconsistentes detectados. Contradicción lógica en el comportamiento. La especie afirma rendirse pero continúa la resistencia. Error en los protocolos de análisis. Chen sintió una oleada de salvaje satisfacción. Los arquitectos habían pasado millones de años lidiando con especies que se comportaban lógicamente incluso al resistir. Nunca se habían encontrado con seres que pudieran actuar deliberadamente en contra de su propio interés mientras fingían cooperación. «Disparen todo», ordenó Chen, «pero no a sus naves. Apunten al espacio vacío, a las estructuras geométricas, a cualquier cosa excepto lo que la lógica dice que deberíamos apuntar». Los sistemas de armas de la Defiance cobraron vida. Misiles se lanzaron hacia parches vacíos de espacio. Rayos de energía crearon patrones aleatorios en el vacío. Los sistemas de defensa de punto de la nave comenzaron a disparar a estrellas que estaban a años luz de distancia. El efecto sobre los arquitectos fue dramático. Sus formaciones geométricas perfectas comenzaron a desmoronarse. Naves que se habían estado moviendo con precisión matemática comenzaron a chocar entre sí. El proceso de cristalización en el casco de la Defiance se agrietó y se hizo añicos como un cristal roto. «¿Qué les está pasando?», preguntó Torres. La doctora Martínez estudió sus instrumentos con creciente emoción. Todo su sistema se basa en predecir el comportamiento lógico e imponer orden sobre él, pero nos estamos comportando de maneras que no tienen un patrón lógico. Sus computadoras no pueden procesar lo que estamos haciendo. Chen se dio cuenta de que habían encontrado la debilidad fundamental de los arquitectos. Se han vuelto demasiado perfectos. Solo pueden entender el comportamiento lógico y ordenado. El caos aleatorio los confunde, pero la irracionalidad deliberada rompe sus sistemas por completo. Las naves de los arquitectos comenzaron a emitir señales de socorro. No las comunicaciones tranquilas y seguras que habían enviado antes, sino transmisiones urgentes y de pánico. Error del sistema. Circuitos lógicos sobrecargándose. No se pueden procesar datos inconsistentes, solicitando respaldo, solicitando instrucciones. Pero lo más sorprendente estaba sucediendo con las estructuras geométricas alrededor del sistema estelar. Los patrones matemáticos perfectos que los arquitectos habían pasado incontables años creando comenzaban a deshacerse. Los planetas comenzaron a desviarse de sus órbitas impuestas. Las estructuras artificiales entre los planetas comenzaron a agrietarse y disolverse. No solo los estamos confundiendo, se dio cuenta Chen. Estamos dañando su trabajo. Nuestro caos se está extendiendo por todo su sistema. La doctora Martínez levantó la vista de su estación con asombro en su voz. «Comandante, las lecturas de energía de esas estructuras están fluctuando salvajemente. Creo que la conciencia humana que fue absorbida en ellas está contraatacando». Chen sintió una oleada de esperanza. «¿Quieres decir que los colonos todavía están vivos ahí dentro?».
no solo vivos. Están usando nuestro comportamiento caótico como plantilla para liberarse de los sistemas de control de los arquitectos. En la pantalla principal, podían ver destellos de luz dentro de las estructuras de cristal. Cada destello era una mente humana, rechazando el orden perfecto que se le había impuesto. 50.000 colonos estaban recordando lo que significaba ser humano. Los arquitectos finalmente parecieron entender lo que estaba sucediendo. Sus comunicaciones se volvieron urgentes y desesperadas. Contaminación extendiéndose más allá de los parámetros aceptables. Matriz de optimización fallando. La conciencia humana demuestra ser incompatible con la integración armónica. Se requieren protocolos de emergencia. Empezaron a llegar nuevas naves. Eran naves masivas, más grandes de cualquier cosa que hubieran visto antes. Parecían teoremas geométricos voladores, todo ángulos y curvas matemáticas. Estas eran las armas definitivas de los arquitectos, naves de imposición de la realidad diseñadas para imponer orden en un sistema estelar entero de una sola vez. Están trayendo la artillería pesada, observó Chen. El espacio alrededor de la Defiance comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez la alteración fue violenta e inmediata. La física no solo se cristalizó, se volvió activamente hostil al caos. Los patrones de disparo irracionales de las armas de la nave fueron corregidos a la fuerza en formas geométricas lógicas. El comportamiento caótico de la tripulación fue suprimido por la propia realidad. No solo están cambiando las leyes de la física, informó la doctora Martínez con alarma. Están haciendo imposible que el caos exista. Chen lo sintió ella misma. Sus pensamientos se estaban volviendo ordenados y lógicos a pesar de sus esfuerzos por permanecer irracional. El tejido mismo del espacio estaba forzando su mente a adoptar patrones matemáticos. Necesitamos ser más caóticos de lo que la propia realidad permite, dijo. Pero incluso su voz se estaba volviendo monótona y precisa. Fue entonces cuando Torres hizo algo completamente inesperado. Se levantó de su estación de navegación y comenzó a bailar. No un movimiento aleatorio, sino una salvaje expresión emocional de alegría y desafío humano. Su baile no tenía un propósito lógico, no cumplía ninguna función táctica y no tenía ningún sentido racional. El efecto en el campo de imposición de la realidad fue inmediato. El espacio alrededor de Torres comenzó a parpadear y a soltar chispas como una pantalla de computadora rota. Su expresión puramente emocional y completamente irracional de humanidad era algo que los arquitectos no podían procesar ni controlar. Todos, exprésense, gritó Chen, luchando contra el campo lógico que intentaba controlar sus pensamientos. Hagan lo más humano que se les ocurra. La tripulación respondió con una explosión de humanidad. Algunos comenzaron a llorar por las familias que quizás nunca volverían a ver. Otros se echaron a reír por lo absurdo de su situación. El ingeniero de la nave comenzó a cantar una canción de cuna que su madre le había enseñado. El oficial táctico empezó a contar chistes que no le hacían gracia a nadie más que a los humanos. La Defiance se convirtió en una tormenta de pura emoción e irracionalidad humana. Cada persona a bordo expresó su humanidad de la manera más caótica e ilógica que pudo. Ya no intentaban luchar contra los arquitectos. Simplemente estaban siendo tan humanos como era posible. El campo de imposición de la realidad comenzó a agrietarse y romperse. Las masivas naves de los arquitectos empezaron a temblar y a soltar chispas. Mensajes de error inundaron sus canales de comunicación. Fallo crítico del sistema. Matriz de realidad desestabilizándose. El caos humano supera todos los parámetros previstos. No se puede contener, no se puede procesar, no se puede entender. Chen se dio cuenta de que habían descubierto algo que los arquitectos nunca habían encontrado en millones de años de orden impuesto. Habían encontrado una forma de existencia que era tan fundamentalmente caótica, tan esencialmente viva e impredecible que el orden perfecto no podía contenerla. Los colonos, gritó la doctora. Martínez por encima del caos. Se están liberando. Las estructuras de cristal en todo el sistema comenzaron a hacerse añicos. 50.000 mentes humanas, inspiradas por el ejemplo de la Defiance, rechazaron su optimización perfecta y eligieron en su lugar la caótica humanidad. La perfección geométrica que los arquitectos habían construido durante incontables años se estaba derrumbando bajo el peso de la irracionalidad emocional humana. Pero Chen sabía que esto era solo el principio. Las naves de imposición de la realidad comenzaban a adaptarse, tratando de encontrar nuevas formas de imponer el orden. Los arquitectos estaban aprendiendo, ajustando sus métodos para tener en cuenta el caos humano.
Tenemos que salir de aquí, anunció Chen, mientras todavía podamos. El motor hiperespacial está respondiendo, informó Torres, sus habilidades de navegación regresando a medida que el campo de realidad se debilitaba. Pero, comandante, si nos vamos ahora, puede que nunca tengamos otra oportunidad de ayudar a otras especies que los arquitectos han capturado. Chen miró las estructuras de cristal que se rompían y las confundidas naves de los arquitectos. Su tripulación había demostrado que el caos humano podía perturbar millones de años de orden impuesto. Pero solo eran una nave contra un enemigo que controlaba vastas porciones de la galaxia. Ponga rumbo a la Tierra, ordenó. Necesitamos advertirles sobre lo que se avecina. Y necesitamos enseñar a la humanidad a ser más humana de lo que nunca han sido. Mientras la Defiant se preparaba para saltar al hiperespacio, las naves de los arquitectos intentaron detenerlos por última vez. Pero sus armas lógicas y perfectas no podían apuntar a una nave que estaba siendo pilotada por pura intuición humana y toma de decisiones emocional. Lo último que vio Chen antes del salto fue a las naves de los arquitectos comenzando a retirarse de su propia creación perfecta, incapaces de mantener el orden en un sistema que había sido contaminado por el caos humano. Habían ganado esta batalla, pero Chen sabía que la guerra apenas comenzaba. El salto hiperespacial de regreso a la Tierra debería haber durado 3 meses. En cambio, tardó 2 semanas. La Defiant se movía a través del espacio-tiempo de maneras que violaban todas las leyes conocidas de la física. La nave existía parcialmente fuera de la realidad normal, deslizándose entre dimensiones que no deberían haber sido accesibles para la tecnología humana. «Comandante», informó la doctora Martínez, su voz llena de asombro y preocupación. «Ya no viajamos por el hiperespacio normal. El encuentro con los arquitectos nos cambió de alguna manera. Podemos percibir dimensiones que los ojos humanos nunca debieron ver». Chen podía sentirlo ella misma. Cuando miraba las paredes de la nave, podía ver a través de ellas hacia otras capas de la realidad. El pasado y el futuro parecían existir simultáneamente. Podía vislumbrar otras versiones de sí misma tomando decisiones diferentes en universos paralelos. ¿Está la tripulación manejando estos cambios?, preguntó. Algunos mejor que otros. Aquellos que abrazaron el caos más completamente durante nuestra lucha con los arquitectos parecen estar adaptándose mejor. Es como si sus mentes se hubieran vuelto más flexibles, capaces de procesar información imposible. El teniente Torres levantó la vista de su estación de navegación. «Comandante, puedo ver nuestro destino. No solo la Tierra, sino todas las tierras posibles que podrían existir. Tengo que elegir a qué realidad apuntar». Chen se dio cuenta de que su exposición a la tecnología de alteración de la realidad de los arquitectos los había cambiado fundamentalmente. Ya no eran enteramente humanos, en el sentido tradicional. Existían entre el orden y el caos, capaces de funcionar en ambos estados. «Ponga rumbo a nuestra Tierra», ordenó. «Aquella de la que vinimos originalmente». «¿Cómo sé cuál es esa?», preguntó Torres. «Confía en tus instintos. Elige la Tierra que se sienta como hogar». El salto terminó abruptamente cuando emergieron en el sistema solar de la Tierra. Pero algo andaba mal. La familiar disposición de los planetas se veía diferente. Marte estaba demasiado cerca de la Tierra. Las lunas de Júpiter estaban dispuestas en patrones geométricos. El cinturón de asteroides había sido organizado en formaciones matemáticas perfectas. «No», susurró Chen. «Llegaron aquí primero». La doctora Martínez estudió sus sensores frenéticamente. «Comandante, los arquitectos han estado trabajando en nuestro sistema solar durante meses. Debieron comenzar el proceso poco después de que perdimos contacto con la colonia de Kepler 442. En la pantalla principal, podían ver masivas estructuras geométricas construyéndose en la órbita de la Tierra. El planeta en sí todavía estaba mayormente sin cambios, pero eso no duraría mucho. Los arquitectos estaban claramente en las primeras etapas de optimización del sistema natal de la humanidad. «¿Hay alguna nave humana resistiendo?», preguntó Chen. «Sí, pero están siendo sistemáticamente capturadas y convertidas. La Fuerza de Defensa de la Tierra está luchando, pero sus tácticas convencionales no están funcionando mejor de lo que lo hicieron las nuestras inicialmente». Chen abrió un canal de comunicación con la Tierra. «Aquí la comandante Sarah Chen de la OS Defiance llamando a Comando de Defensa de la Tierra. Tenemos información crítica sobre cómo luchar contra los arquitectos». La respuesta llegó de inmediato. «Defiance, aquí el almirante Rodríguez.
Pensábamos que se habían perdido en Kepler 442. ¿Cuál es su estado? Sobrevivimos a un encuentro con el enemigo y aprendimos a perturbar sus sistemas. Almirante, necesita ordenar a todas las fuerzas humanas que dejen de luchar lógicamente. Explíquese, comandante. Chen describió rápidamente su descubrimiento sobre la debilidad de los arquitectos ante el caos y la irracionalidad humana. Explicó cómo las respuestas emocionales organizadas podían romper su tecnología de alteración de la realidad. Me está diciendo que ordena a mis fuerzas que actúen como locos. El almirante Rodríguez sonaba escéptico. No como locos, señor, como humanos, lo más humanos que puedan ser. Los arquitectos pueden manejar cualquier respuesta militar lógica. Lo han estado haciendo durante millones de años, pero no pueden procesar la emoción y la irracionalidad genuinamente humanas. Hubo una larga pausa. Luego, el almirante Rodríguez volvió a hablar. Comandante, hemos perdido la mitad de nuestra flota intentando tácticas convencionales. Si tiene razón en esto, podría ser nuestra única oportunidad. Chen observó cómo la Fuerza de Defensa de la Tierra comenzaba a implementar sus sugerencias. Las naves humanas dejaron de volar en formación y comenzaron a moverse en patrones que expresaban las personalidades de los pilotos. El fuego de las armas se volvió artístico en lugar de táctico. Los canales de comunicación militar se llenaron de música, poesía y declaraciones de amor a las familias en la Tierra. El efecto sobre las fuerzas de los arquitectos fue inmediato. Sus formaciones perfectas comenzaron a desmoronarse. Las estructuras geométricas que estaban construyendo alrededor de la Tierra comenzaron a agrietarse y a funcionar mal. Pero Chen se dio cuenta de que esto solo estaba ganando tiempo. Los arquitectos se adaptarían eventualmente, tal como habían comenzado a hacer en Kepler 442. La humanidad necesitaba una solución más permanente. Doctora Martínez, ¿qué pasaría si usáramos nuestra naturaleza cambiada para propagar el caos por toda su red? ¿Qué quiere decir, comandante? Quiero decir, ¿y si usamos nuestra capacidad de existir entre realidades para contaminar cada sistema que han optimizado? Podríamos convertirnos en un virus en su orden perfecto. La doctora Martínez lo consideró. Es posible. Nuestra exposición a su tecnología de alteración de la realidad nos hizo existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Potencialmente, podríamos acceder a sus redes de dimensiones que no monitorean. Chen tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia humana. Ponga rumbo al sistema controlado por los arquitectos más cercano. Vamos a iniciar una reacción en cadena. Comandante, advirtió Torres. Si hacemos esto, es posible que no podamos volver a la existencia humana normal. Podríamos cambiar permanentemente. Chen miró a su tripulación en el puente. Ya habían sido cambiados por su encuentro con los arquitectos. Podían ver cosas que los humanos normales no podían ver, existir en estados que no deberían ser posibles. Dejamos de ser humanos normales en el momento en que elegimos el caos sobre el orden, dijo. Ahora debemos decidir qué tipo de futuro queremos para nuestra especie. La Defiant saltó de nuevo al hiperespacio alterado, dirigiéndose al sistema controlado por los arquitectos más cercano. Mientras viajaban, Chen podía sentir que su conexión con la realidad normal se volvía más tenue. Se estaban convirtiendo en algo nuevo, algo que existía en los espacios entre el orden y el caos. Cuando llegaron al primer sistema optimizado, Chen puso en marcha su plan. En lugar de luchar directamente contra los arquitectos, hicieron algo mucho más peligroso. Simplemente existieron en su estado caótico y emocionalmente humano mientras estaban conectados a la red de los arquitectos. El efecto fue como dejar caer un virus en un sistema informático. La naturaleza caótica de la Defiance comenzó a extenderse a través de la conciencia colectiva de los arquitectos. Cada mente optimizada en la red fue expuesta de repente a todo el espectro de la emoción y la irracionalidad humanas. A través de la galaxia, los sistemas perfectamente ordenados comenzaron a experimentar fallos. Seres optimizados comenzaron a recordar cómo se sentía la existencia individual. Las estructuras geométricas que los arquitectos habían construido durante millones de años comenzaron a mostrar grietas a medida que la conciencia absorbida en ellas luchaba por su libertad. Pero la transformación no fue unilateral. A medida que la tripulación de la Defiance extendía su caos a través de la red de los arquitectos, absorbían parte del conocimiento colectivo y la perspectiva que encontraban. Comenzaron a comprender el universo a una escala que las mentes humanas individuales nunca debieron comprender. Chen se encontró capaz de percibir toda la galaxia como un sistema vivo.
Podía ver cómo el orden impuesto por los arquitectos había creado estancamiento y muerte a escala cósmica, pero también podía ver cómo el caos puro sería igualmente destructivo. Necesitamos equilibrio, se dio cuenta. No un orden perfecto ni un caos completo, sino algo intermedio. La tripulación de la Defiant se convirtió en los primeros seres en la historia galáctica en lograr este equilibrio. Conservaron sus emociones e irracionalidad humanas mientras ganaban la capacidad de percibir e influir en la realidad a escala cósmica. A medida que su influencia se extendía por la red de los arquitectos, sucedió algo sin precedentes. Los seres optimizados no solo regresaron a sus estados caóticos originales, se convirtieron en algo nuevo, combinando los mejores aspectos del orden y el caos. La guerra entre los arquitectos y el caos estaba terminando, pero no con la victoria de ninguno de los dos lados. En cambio, se estaba transformando en algo completamente diferente. La perfección rígida de los arquitectos se estaba volviendo flexible y adaptable. El caos salvaje de la vida biológica estaba ganando propósito y dirección. Chen se dio cuenta de que, después de su llegada a Kepler 442, nada en la galaxia volvería a ser familiar. El universo mismo estaba evolucionando hacia algo que nunca antes había existido. El orden y el caos estaban aprendiendo a coexistir, creando posibilidades que ninguno podría lograr por sí solo. La tripulación de la Defiant se había convertido en el puente entre estos dos estados de existencia. Ya no eran enteramente humanos, pero tampoco estaban optimizados por los arquitectos. Eran algo nuevo, algo que podía guiar a la galaxia hacia un futuro que equilibrara la libertad con el propósito, la emoción con la lógica, el caos con el orden. Mientras observaban cómo los sistemas estelares de toda la galaxia comenzaban a transformarse, Chen supo que la humanidad había encontrado su papel en la comunidad cósmica, no como conquistadores o víctimas, sino como la especie que enseñó al universo a abrazar tanto su creatividad salvaje como sus patrones fundamentales. El universo familiar había desaparecido para siempre. En su lugar, había algo mucho más extraño, mucho más peligroso, pero también lleno de infinitas posibilidades que ni el orden puro ni el caos puro podrían haber creado. Chen sonrió mientras veía cómo la última de las estructuras geométricas de los arquitectos se abría, liberando millones de mentes individuales de nuevo en el universo. La humanidad había ganado, no destruyendo a sus enemigos, sino enseñándoles a ser imperfectos. La era del orden perfecto estaba terminando. La era del caos equilibrado apenas comenzaba.